¿Y si uno de los medicamentos que toma cada día, con toda la confianza del mundo, pudiera estar afectando a su memoria sin que usted lo sospeche? Miles de personas mayores en España toman ciertos fármacos porque creen que les ayudan a dormir, a calmar la ansiedad, a controlar el dolor o incluso a aliviar problemas cotidianos. Pero hay algo que casi nadie les explica antes de empezar a tomarlos. Y lo más preocupante es que, en algunos casos, los primeros cambios pueden confundirse con el envejecimiento normal. Un olvido aquí, una palabra que no sale, una distracción que parece no tener importancia. Muchos piensan, es la edad, pero la verdadera razón puede ser muy distinta. No se trata de crear miedo ni de dejar ningún tratamiento por su cuenta. Se trata de conocer una información que puede ayudarle a proteger algo que no tiene precio, su memoria y su independencia. Hoy vamos a hablar de varios medicamentos muy conocidos que, cuando no se utilizan correctamente o durante demasiado tiempo, se han relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en algunas personas, especialmente después de los 60 años. Algunos de estos medicamentos están presentes en muchísimos hogares españoles. Incluso es posible que usted o alguien de su familia los tenga ahora mismo en el botiquín de la cocina o en la mesilla de noche. Lo que descubrirá en este video puede cambiar la forma en que entiende su tratamiento y las preguntas que debería hacer en su próximo centro de salud. Porque muchas veces el problema no es el medicamento en sí, sino cuándo se toma, cuánto tiempo se mantiene o con qué otros fármacos se combina. Y precisamente ahí es donde comienza lo verdaderamente importante. Imagine esta escena. Son las 10 de la noche, usted termina de cenar, recoge la cocina, prepara una infusión y toma la pastilla que lleva años utilizando. Lo hace casi sin pensar. Es una rutina tan normal que jamás se preguntaría si ese pequeño comprimido podría estar haciendo algo más que aliviar el problema para el que fue recetado. Y eso es precisamente lo que preocupa a muchos especialistas, porque el cerebro no siempre avisa cuando empieza a sufrir. A diferencia de un dolor intenso o de una fiebre, los cambios en la memoria suelen aparecer poco a poco, tan despacio que incluso quienes conviven con usted pueden tardar meses en darse cuenta. Lo más sorprendente es que muchas personas buscan la causa en la edad, en el estrés o incluso en la falta de sueño, cuando el origen puede estar mucho más cerca. Y aquí aparece el primer gran error. Pensar que un medicamento es completamente inofensivo simplemente porque lleva muchos años utilizándose o porque fue recetado por un médico hace tiempo. La realidad es que los tratamientos deben revisarse periódicamente. Nuestro cuerpo cambia con los años. El hígado procesa los medicamentos de otra manera, los riñones eliminan las sustancias más lentamente, y el cerebro también se vuelve más sensible a determinados compuestos. Lo que hace 15 años era adecuado para usted, hoy quizá necesite otra dosis, o incluso otra alternativa. Ese pequeño detalle cambia absolutamente todo. Muchos mayores nunca reciben esa revisión porque, al encontrarse relativamente bien, continúan renovando sus recetas durante años sin volver a hablar del tema. Y mientras tanto, empiezan a ocurrir pequeñas cosas: olvidar dónde dejó las llaves, entrar en una habitación y no recordar qué iba a hacer, repetir la misma pregunta varias veces, confundir un día con otro. Al principio parecen despistes normales, pero cuando estos episodios empiezan a hacerse frecuentes, merece la pena detenerse y preguntarse si existe algún factor que esté contribuyendo a ello. Y aquí viene algo que muy poca gente conoce. No todos los problemas de memoria significan demencia. En algunos casos, ciertos medicamentos pueden provocar síntomas parecidos que incluso mejoran cuando un profesional sanitario revisa el tratamiento y realiza los cambios adecuados. Por eso nunca conviene sacar conclusiones precipitadas, ni pensar automáticamente que ya no hay solución. Este dato devuelve la esperanza a muchas familias, porque detectar un problema a tiempo siempre ofrece más posibilidades de actuar. Sin embargo, existe otra situación mucho más delicada. Hay personas que toman varios medicamentos al mismo tiempo, 5, 6 o incluso más de 10 cada día. Cada uno puede ser necesario por separado, pero cuando algunos se combinan, el efecto sobre el cerebro puede aumentar. Este fenómeno recibe el nombre de polimedicación y es mucho más frecuente de lo que la mayoría imagina. De hecho, basta con visitar cualquier farmacia de barrio para comprobar cuántas personas mayores salen con varias cajas distintas en la bolsa. No significa que esos medicamentos sean malos. Significa que necesitan un seguimiento cuidadoso, porque el riesgo no siempre está en una sola pastilla, a veces está en la suma de todas ellas, y ese matiz cambia completamente la situación. Ahora bien, existe un grupo de medicamentos que aparece una y otra vez cuando los investigadores analizan el deterioro de la memoria en personas mayores. Probablemente haya oído hablar de ellos. Incluso puede conocer a alguien que los tome cada noche. Se utilizan para dormir mejor, para controlar la ansiedad, para sentirse más tranquilos, y precisamente por eso muchas personas bajan la guardia. Hablamos de las benzodiazepinas, como pueden ser el lorazepam, el lormetazepam o el diazepam, siempre utilizados bajo prescripción médica.
Son medicamentos muy eficaces cuando se usan correctamente y durante el tiempo indicado. El problema aparece cuando el tratamiento, pensado para unas pocas semanas en determinadas situaciones, termina prolongándose durante meses o incluso años sin una revisión adecuada. Es entonces cuando algunas personas empiezan a notar algo extraño, se sienten más lentas, les cuesta concentrarse, olvidan conversaciones recientes, pierden seguridad al caminar, necesitan más tiempo para reaccionar. Y muchos creen que todo eso forma parte del envejecimiento, pero no siempre es así. En algunos casos, esos síntomas pueden estar relacionados con el efecto acumulado del medicamento sobre el sistema nervioso, especialmente en personas de edad avanzada. Y aquí aparece un giro que sorprende incluso a quienes llevan años tomando estas pastillas. No es raro escuchar frases como, si una noche no la tomo, no puedo dormir. Lo que comenzó como una ayuda puntual termina convirtiéndose en una rutina difícil de abandonar. No porque la persona quiera, sino porque el organismo se acostumbra, y cuanto más tiempo pasa, más complicado puede resultar hacer cambios sin supervisión médica. Por eso los expertos insisten en un mensaje muy claro. Nunca deje este tipo de medicamentos de forma brusca. Hacerlo podría provocar efectos importantes. La decisión de reducir la dosis, cambiar el tratamiento o suspenderlo debe hacerse siempre con el profesional que conoce su historial clínico. Ese detalle puede evitar muchos problemas, pero las benzodiazepinas no son las únicas que merecen atención. Existe otro grupo de medicamentos que millones de personas utilizan sin imaginar que también pueden influir en la memoria. Y lo más llamativo es que muchos se emplean para problemas cotidianos que parecen no tener ninguna relación con el cerebro. Al descubrir cuáles son, muchas personas se quedan completamente sorprendidas. Existe un detalle que suele pasar completamente desapercibido. Dos personas pueden tomar exactamente el mismo medicamento, la misma dosis, durante el mismo tiempo, y sin embargo, una de ellas comienza a tener problemas de memoria, mientras la otra no nota absolutamente nada. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en algo que pocas veces se explica con claridad. Cada cerebro envejece de forma diferente. La edad, la calidad del sueño, la alimentación, las enfermedades crónicas, la hidratación e incluso otros medicamentos pueden cambiar completamente la forma en que el organismo responde a un tratamiento. Por eso nunca conviene compararse con el vecino, con un hermano o con un amigo del barrio. Lo que para otra persona resulta adecuado, para usted puede no ser la mejor opción. Y aquí aparece el segundo grupo de medicamentos que merece una atención especial. Los llamados medicamentos con efecto anticolinérgico. Quizá el nombre no le diga nada, pero seguramente sí conozca algunos de los problemas para los que se utilizan. Alergias, vértigos, incontinencia urinaria, algunos trastornos digestivos, determinados problemas de sueño y ciertos tratamientos para la depresión. No todos estos medicamentos presentan el mismo riesgo. Sin embargo, algunos de ellos pueden disminuir la acción de una sustancia llamada acetilcolina, que ayuda a que las neuronas se comuniquen correctamente. Dicho de una forma mucho más sencilla, es como si varias calles importantes de una ciudad empezaran a cerrarse al mismo tiempo. El tráfico continúa, pero cada vez circula con más dificultad. Los mensajes tardan más en llegar, y el cerebro necesita hacer un esfuerzo mayor para realizar tareas que antes hacía casi sin pensar. Eso explica por qué algunas personas empiezan a sentirse más confundidas, más lentas o menos concentradas. Pero aquí llega un giro que muy pocos esperan. En muchas ocasiones estos cambios aparecen tan lentamente que nadie los relaciona con el medicamento. La familia piensa que son cosas de la edad, la propia persona intenta restarles importancia, y pasan meses antes de comentarlo durante una consulta. Ese retraso puede hacer que el problema continúe avanzando sin necesidad. Por eso conviene prestar atención a pequeñas señales. Por ejemplo, leer el mismo párrafo 3 veces porque no consigue recordar lo que acaba de leer. Olvidar citas que antes nunca olvidaba. Perder el hilo de una conversación familiar, confundir nombres de personas muy conocidas, o sentirse desorientado en un recorrido que lleva haciendo desde hace años. Ninguna de estas situaciones confirma una enfermedad, pero sí son motivos suficientes para hablar con un profesional sanitario. Y ahora viene algo que suele sorprender muchísimo. Hay personas que, intentando sentirse mejor, empiezan a tomar medicamentos sin receta porque piensan que, si se venden libremente, será porque no hacen daño. Ese razonamiento parece lógico, pero no siempre es correcto. Algunos antihistamínicos antiguos para la alergia o determinados productos para dormir pueden tener también efectos anticolinérgicos importantes, especialmente en personas mayores, y cuando se combinan con otros tratamientos, el impacto puede aumentar sin que nadie sea consciente. Ahí está el verdadero peligro, no en un único medicamento, sino en la combinación silenciosa de varios. Por eso es buena idea revisar de vez en cuando todo el botiquín de casa. No solo las cajas con receta, también los productos que se compran directamente en la farmacia. Muchas personas descubren entonces que llevan tomando dos medicamentos con efectos muy parecidos sin saberlo.
y ese descubrimiento cambia completamente la conversación con su médico o farmacéutico. Pero aún queda otro aspecto que merece mucha atención: los medicamentos para aliviar el dolor. Cuando hablamos de dolor intenso, algunos tratamientos son absolutamente necesarios y utilizados correctamente pueden mejorar muchísimo la calidad de vida. Sin embargo, determinados analgésicos potentes, especialmente los opioides, pueden producir somnolencia, confusión, dificultad para concentrarse y problemas de equilibrio en algunas personas mayores. Al principio puede parecer simplemente cansancio, después llegan pequeños olvidos, más tarde cuesta seguir una conversación larga, y la familia empieza a notar que algo ha cambiado. Lo curioso es que muchas veces todos buscan respuestas en análisis complicados, cuando la primera pregunta debería ser mucho más sencilla. ¿Ha cambiado algún medicamento recientemente? Esa pregunta puede ahorrar semanas de incertidumbre. Y hay otro detalle todavía más llamativo. Algunas personas creen que si un medicamento les hace sentirse relajados o con sueño, también está ayudando al cerebro a descansar. Pero el sueño natural y la sedación no significan exactamente lo mismo. Dormir profundamente porque el organismo sigue su ritmo normal es muy diferente a permanecer adormecido por el efecto de ciertos fármacos. Ese matiz es enorme, porque un descanso de mala calidad durante meses también puede influir en la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de concentración. Por eso los especialistas no solo valoran qué medicamento toma una persona, también preguntan cómo duerme, cómo camina, si ha sufrido caídas, si se siente más despistada, si ha dejado de hacer actividades que antes disfrutaba. Y precisamente aquí aparece una señal que muchas familias recuerdan cuando miran atrás. Todo empezó con algo muy pequeño: una cita olvidada, una conversación repetida, una compra que nunca llegó a hacerse. Nadie imaginaba que aquellos detalles aparentemente insignificantes podían esconder una explicación mucho más sencilla de lo que parecía. Porque en ocasiones el verdadero problema no estaba en la memoria, sino en algo que llevaba años entrando en el organismo cada día, siempre a la misma hora, sin levantar ninguna sospecha. Llegados a este punto, muchas personas hacen siempre la misma pregunta. Entonces, ¿debo dejar de tomar mis medicamentos? La respuesta es clara: no. Y precisamente esa es una de las ideas más importantes de todo este vídeo, porque el verdadero peligro no suele ser el medicamento bien indicado y correctamente controlado. El verdadero peligro aparece cuando pasan años sin revisar si sigue siendo la mejor opción para usted. Ese pequeño matiz puede marcar una enorme diferencia. Piense por un momento en un coche. Aunque funcione perfectamente, necesita revisiones, se cambian filtros, se comprueba el aceite, se sustituyen piezas desgastadas. Con los tratamientos ocurre algo parecido. Lo que fue útil hace 10 años puede necesitar algunos ajustes hoy. Y aquí aparece un dato que muchos profesionales de atención primaria conocen muy bien. Hay pacientes que llegan convencidos de que están perdiendo la memoria. Después de una revisión completa, el médico modifica algunos medicamentos, ajusta dosis o elimina tratamientos que ya no eran necesarios. Semanas después, la familia empieza a notar cambios. La conversación vuelve a ser más fluida. La persona recupera energía, recuerda mejor las cosas cotidianas. No ocurre siempre, pero ocurre con suficiente frecuencia como para demostrar la importancia de revisar periódicamente toda la medicación. Y ahora viene uno de los errores más comunes: guardar cajas antiguas en casa. Todos hemos visto ese cajón de la cocina o del dormitorio lleno de medicamentos por si acaso. Pastillas que sobraron hace años, tratamientos que nadie recuerda cuándo terminaron, medicamentos que un vecino recomendó, o comprimidos que un familiar aseguró que le fueron muy bien. Ese hábito, tan frecuente en muchos hogares españoles, puede convertirse en un problema, porque cada persona tiene una historia médica distinta, una tensión arterial diferente, un corazón diferente, unos riñones diferentes y un cerebro diferente. Lo que ayudó a otra persona puede resultar completamente inadecuado para usted. Hay otro aspecto que merece mucha atención: las plantas medicinales y los suplementos. Muchas personas creen que, por ser naturales, nunca pueden causar problemas. Sin embargo, algunos productos naturales también pueden interactuar con medicamentos recetados. Incluso pueden aumentar la somnolencia o modificar la forma en que el organismo procesa determinados tratamientos. Por eso también conviene comentarlos durante las revisiones médicas. Aunque se trate simplemente de una infusión, unas cápsulas de hierbas o un complemento alimenticio. Ese detalle, aparentemente pequeño, puede evitar complicaciones innecesarias. Y existe otro hábito sencillo que muy pocas familias ponen en práctica: hacer una lista completa de todos los medicamentos, absolutamente todos, los recetados, los que compra sin receta, las vitaminas, las plantas medicinales, los productos para dormir, los analgésicos, todo. Llevar esa lista cuando acude al centro de salud o a la farmacia permite que el profesional detecte posibles duplicidades o combinaciones que podrían pasar desapercibidas.
Y aquí aparece un giro que muchas personas no esperan. En ocasiones, el problema no consiste en tomar demasiados medicamentos, sino en seguir tomando uno que ya no hace falta. Esa diferencia cambia completamente el enfoque. No se trata de contar pastillas, se trata de comprobar si todas siguen siendo necesarias. Y ese análisis solo puede hacerlo un profesional sanitario que conozca su situación. Ahora imagine otra escena. Un abuelo pasea por la plaza del barrio con sus nietos. Recuerda sus nombres. Cuenta historias de cuando era joven. Se ríe. Disfruta de la conversación. Puede parecer algo cotidiano, pero conservar esa claridad mental representa uno de los mayores tesoros que tenemos con el paso de los años. La memoria no depende únicamente de los medicamentos. También influye caminar cada día, dormir bien, mantener relaciones sociales, leer, conversar, aprender cosas nuevas, controlar la tensión arterial, la diabetes y el colesterol. Comer de forma equilibrada siguiendo un patrón parecido a la dieta mediterránea. Mantener el cerebro activo es una suma de pequeños hábitos repetidos durante años, y ninguno de ellos sustituye al otro. Pero hay un último detalle que merece quedarse grabado. Muchas personas creen que cuidar la memoria consiste únicamente en hacer crucigramas o ejercicios mentales. Eso ayuda, sin duda. Pero el primer paso puede ser mucho más sencillo. Abrir el botiquín, mirarlo con calma y preguntarse una sola cosa. ¿Hace cuánto tiempo que nadie revisa conmigo todos estos medicamentos? Esa pregunta, tan simple, puede abrir una conversación muy valiosa con su médico o farmacéutico, porque el objetivo nunca es crear miedo, es tomar decisiones mejor informadas. Es utilizar los tratamientos adecuados, durante el tiempo adecuado y con el seguimiento adecuado. La inmensa mayoría de los medicamentos son herramientas extraordinarias cuando se emplean correctamente. Han salvado millones de vidas, han reducido el dolor, han permitido controlar enfermedades que hace décadas eran muy difíciles de tratar. Precisamente por eso merecen respeto. Y el respeto empieza por utilizarlos con conocimiento, revisarlos periódicamente y no asumir que un tratamiento debe mantenerse para siempre sin volver a evaluarlo. Cuidar la memoria no consiste en desconfiar de la medicina, consiste en trabajar junto a los profesionales para que cada tratamiento siga siendo el más seguro y beneficioso para usted en cada etapa de la vida. Ese puede ser uno de los mejores regalos que haga hoy a su cerebro y también a su futuro.